Hola, buenos días. Bueno, yo soy Javier González, el responsable de comunicaciones de la Flaxi, y hoy junto a Felipe Carrillo, el secretario ejecutivo, les vamos a presentar los datos más relevantes de la última encuesta que se realizó en los colegios. Todos los años nosotros realizamos un informe con la información recabada y ordenada con los datos más relevantes de la federación. En razón de esto se realizan las encuestas Flaxi. Todos los años se realiza una encuesta corta y cada 3 años se realiza la encuesta larga o la encuesta completa. Y es precisamente ahora que les vamos a presentar algunos resultados de la encuesta completa o encuesta larga. Entonces la encuesta completa considera los procesos académicos del año 2014, que en el caso de Sudamérica contemplan los primeros meses del año, entre enero y marzo, y en el caso de Centro y Norteamérica, en el segundo semestre, entre los meses de julio o agosto. En este caso, en particular, se les pide a los colegios entonces que contemplen los años, o sea, el año académico 2013-2014. ¿Sí? La encuesta posee 7 ámbitos a ser consultados. Está el ámbito de información general de los colegios, el ámbito financiero, el ámbito administrativo, infraestructura, organización y gestión, calidad y sistema educativo y actividades Flaxi. Nosotros vamos a tomar las medidas y las tendencias más relevantes de cada ámbito y se las vamos a presentar lo más conciso y lo más claro posible para que se entienda bien, ¿no? Entonces, partimos. Nos gustaría mostrar cómo es un colegio Flaxi. Si tomamos una fotografía de un colegio, de una manera general, ¿cómo es un colegio Flaxi? En la mayoría los colegios Flaxi son coeducativos y mixtos, con un 91% de los estudiantes con este tipo de educación. Además, el tipo de formación que entregan es humanista y técnico profesional, con un 84% de los colegios que entregan formación humanista y el 16% de técnico profesional. Un 70% de los colegios tiene un tipo de financiamiento privado, mientras que el 25% concertado o público, o mixto, perdón, el 2% público y un 3% otros que pueden ser donaciones de particulares, fundaciones, etc. El 44% de los colegios manifiesta que tienen programas de intercambio, mientras que el 54% no lo tienen y solo 1% está en el proceso de. La máxima autoridad de nuestros colegios es, en su mayoría, jesuitas, con un 69%, y en un 31% laicos o laicas. En el colegio Flaxi encontramos en un 11% estudiantes que van a preprimaria o inicial o preescolar, que se llama, en un 42% en primaria, educación básica o fundamental, y en un 47%, que es la mayoría, en secundaria o enseñanza media. En total, los estudiantes que se encuentran en nuestros colegios son más de 142.000 estudiantes, y las provincias donde se contemplan más estudiantes las encontramos en la provincia de Antillas, en Brasil y en México. Y en cuanto a los profesores, son más de 10.000 profesores en toda la región, y donde encontramos más profesores son en las provincias de Brasil, la provincia argentina uruguaya y la provincia de Colombia. Si hacemos el cruce y sacamos la relación estudiante-profesor, nos da un promedio de 14 estudiantes por cada profesor en la región. En cuanto a la presencia jesuita en nuestros colegios, encontramos un total de 222 jesuitas en la región, y si hacemos el cruce con los estudiantes, nos da un promedio de 636 jesuitas por cada... Perdón. Que se corte la luz. Hay 636 estudiantes por cada jesuita. Esta relación se ve mayor en las provincias de Brasil y Bolivia, y donde hay menos estudiantes por jesuitas encontramos en Puerto Rico y en Perú. Dentro de las instalaciones y las actividades que tienen nuestros colegios, encontramos que en un 94% de los colegios
tiene librería y biblioteca, el 89% tiene laboratorios de ciencia y tecnología, un 84% tiene multicanchas y un 58% tiene canchas de fútbol con medidas oficiales. Gimnasio en un 58% de los colegios lo posee, y piscina y pista atlética de atletismo en un 34% cada una. Dentro de las actividades deportivas se destacan 3. Me imagino que todos sabemos cuál ocupa el primer lugar. El fútbol, claro. Cómo no, pasión de multitudes. Con un 86% de las preferencias, lo sigue el básquet y el voleibol con un 79% y un 74% respectivamente. Y dentro de los talleres que se realizan, lleva a la delantera los talleres de música, lo sigue los talleres de teatro y luego los talleres de arte. También nuestros colegios se caracterizan por hacer actividades de acción social. En un 82% los colegios manifiestan hacer acciones de apostolado, como misiones, trabajos, movimientos juveniles, etc. Un 42% participa de las experiencias de CBX, que es la Comunidad de Vida Cristiana. Un 26% participa de las actividades de techo y un 61% de los colegios participa de la campaña de Ignacianos por Haití. Aquí un dato importante, porque desde que se realizó la encuesta, en enero-marzo aproximadamente, se han sumado 15 colegios a la campaña, haciendo un total del 78% de todos los colegios que están comprometidos con la educación en Haití, con todos los niños y niñas, a través de la campaña Umapom Pumaiprofe, que después Jimena Castro, la directora de la campaña, les va a contar con mayor detalle. Entonces, de las actividades e instalaciones nos pasamos al uso de TICs. En la incidencia del uso de las tecnologías de información en los colegios, un 48% de los colegios manifiesta que la incidencia es moderada y solo un 28% considera la incidencia del uso de TICs significativa y un 14% no tienen evidencia. En este 28% consideran que son más significativas la incidencia en las provincias de Antilla, Brasil, Chile y Colombia. ¿No es así, Felipe? Dejo a Felipe... Muchas gracias, Javier, de acuerdo. Adelante. Entonces, pues visto, digamos, este panorama general de los colegios que nos presenta Javier, yo les voy a compartir como los aspectos que consideramos más relevantes, más interesantes para compartir en este momento en relación con el segundo ámbito. Entonces, el segundo ámbito abarca lo que fue la información administrativa reportada por los colegios y una parte que incluimos sobre temas relacionados con inclusión, que es un tema que se ha trabajado en reuniones previas de Flaxi y pues que se considera un tema que pues es digno de reflexión en la federación. Entonces, los aspectos que vamos a abordar son los ingresos brutos de la federación, las fuentes de financiamiento que componen el presupuesto anual de los colegios, la distribución del gasto anual en los colegios y, digamos, en contraste lo que es el gasto deseado, lo que contestaron los consultados que ellos consideran debe ser a lo que se le debe dar la prioridad en el gasto. Por otra parte, en materia de inclusión tenemos la composición socioeconómica de las comunidades educativas que hacen parte de los colegios Flaxi, tenemos la oferta de becas que tienen nuestros centros educativos en la actualidad, la calificación que hay desde los que contestaron la encuesta, esta es una pregunta de percepción, sobre la calificación del sistema de inclusión socioeconómico en nuestros colegios, y por último hay una pregunta relacionada también de percepción del sistema de inclusión de estudiantes con necesidades especiales. Entonces, lo primero que podemos encontrar en cuanto a ingresos brutos es que en un comparativo entre los datos de 2013 y 2014 se presenta una variación negativa del 3,6%. Realmente, como veremos más adelante en el análisis, es una variación mínima que puede obedecer a muchos factores. Y, digamos, se resalta este punto la dispersión tan grande que hay entre todos los colegios que reportan en cuanto a sus ingresos. Digamos, la mínima y la máxima de la información reportada varía enormemente de un colegio a otro. En lo que tiene que ver con las fuentes de financiamiento que componen el presupuesto, es de resaltar que el 72% de los ingresos de los colegios proviene del aporte de apoderados, es decir, del pago de pensiones. El 28% de los aportes estatales o subsidios
Y es de resaltar en este punto que el 20% de los ingresos de 43 colegios que reportaron en este ítem proviene de actividades propias de los colegios, de actividades de emprendimiento, de generación de ingresos, que consideramos que es un tema interesante para un análisis posterior. Y en un cuarto lugar tenemos 7% proveniente de los aportes de las respectivas provincias. Bueno, ya vistos los ingresos, vamos a ver lo que reportan los colegios. En contraste, esos ingresos cómo se distribuyen en el gasto total anual de los colegios. Entonces, en este sentido, del 80% de los colegios que reportaron, que respondieron esta pregunta, el 49% del gasto está destinado al personal docente, al sostenimiento del personal docente. El 17% al sostenimiento de personal administrativo. El 13% a los gastos operacionales de los colegios, y tenemos que sigue un 8% en los gastos de inversión, que es principalmente infraestructura, digamos de la forma como se plantea en la encuesta, es inversión en infraestructura. Ahora, en contraste con ese gasto real que reportan los colegios, se les preguntó también sobre la dimensión o categoría en que consideran que debería aumentar el monto, la cuantía de ese gasto. Y lo que podemos encontrar es que los ítems que aparecieron como prioritarios son con un 54% infraestructura, con un 43% la función docente. Pero también tenemos en un tercer lugar los materiales educativos como otro de los gastos prioritarios que se reportan. Ahora, pasando ya al segundo subámbito de este ámbito, tenemos los temas de inclusión. Entonces, en materia de composición socioeconómica, lo que reportan los colegios en cuanto a la composición socioeconómica de las familias que componen sus comunidades educativas, podemos encontrar que la mayoría, el 34%, reportaron que las familias pertenecen a un nivel socioeconómico medio alto, pero es de resaltar que en medio bajo y bajo tenemos un 29% sumando los dos, y un 27% pertenecen a un medio alto, mientras el 10% están calificados en un nivel socioeconómico alto. Esto, digamos, lo quisimos poner junto con el tema de la oferta de becas por la que se consultó, en lo que podemos encontrar que la media, digamos, de los colegios que reportan otorgar algún tipo de becas a sus estudiantes es del 23. De 23 colegios de los que reportan tener becas. Sin embargo, de esa media podemos encontrar que becas totales ofrecen 8 colegios de los consultados. Ahora bien, junto, digamos, con estos datos que se reportaron en materia de inclusión, también se hizo una pregunta de la percepción que tiene el encuestado de lo que es el nivel de inclusión socioeconómica de las familias en sus colegios. Y a esto respondieron que el 40% lo considera inclusivo, mientras el 32% medianamente inclusivo. Digamos que hay una percepción positiva de nuestros sistemas de inclusión de un 72%. Y quedaría por ver, digamos, como qué medidas se pueden llevar a cabo o qué factores inciden en que haya un 28% que no lo califique como positivo o que simplemente, digamos, tiene como una posición neutra frente a ese punto. Ahora, pasando a otro tema que es el sistema de inclusión a estudiantes con necesidades especiales, tenemos que el 42% lo califica como medianamente inclusivo, el 26% no lo considera ni exclusivo ni excluyente y un 18% lo considera inclusivo. En este punto se resaltan los resultados reportados por Paraguay, por la provincia de Paraguay, por la provincia de Chile y por la provincia de Antillas, que fueron las que reportaron una percepción más positiva en materia de la inclusión a estudiantes con necesidades especiales. Y como complemento a esa pregunta, se preguntó también sobre los desafíos pendientes en esta materia. A lo que respondieron las respuestas, digamos, más reiterativas tuvieron que ver primero con la construcción de una metodología educativa para, digamos, orientada a estas personas, a estos estudiantes con necesidades especiales. El 28% respondió que es más una materia de infraestructura, mientras para el 18% se trata más de mecanismos de evaluación que faciliten esa inclusión. Entonces, unas breves conclusiones de esta sección. Por una parte, en lo que les comentábamos previamente sobre la disminución de los ingresos de un 3,6% en el último año, pues no es una variación mayor.
y puede obedecer tanto a causas externas como internas. En el ámbito externo, pues tenemos, digamos que esto es algo que se reporta en dólares para tener, digamos, este lenguaje común, este rasero común en la región, y pues hay una variación siempre de las monedas locales con respecto al dólar, y que seguro en la encuesta del próximo año esto va a reportar todavía una variación mucho mayor por lo que está ocurriendo en este momento. Pero por otra parte también tenemos causas internas, y es tanto la forma como hacemos la pregunta, porque es una pregunta abierta, como la forma como la que se reporta. Entonces podemos decir que es una variación mínima lo que se reporta de un año a otro. Por otra parte, pues tenemos así, digamos, como conclusión en esta parte, que la provincia argentina-uruguaya, la provincia de Colombia, la provincia de Centroamérica, la de Ecuador y la de Perú fueron las que presentaron leves repuntes durante el periodo, digamos, de reportar un leve aumento en sus ingresos brutos. Por otra parte, queremos resaltar un poco el tema que les venía comentando de la percepción de inclusión de los niveles socioeconómicos bajos. Igual hay una percepción alta, porque es del 72%, hay una percepción positiva frente a lo que son los sistemas de inclusión. Sin embargo, queda la pregunta de cómo podríamos hacer para que esa percepción siga aumentando en nuestros colegios. Esa es una pregunta que puede quedar abierta para el final de esta conversación o para reflexión posterior. Y de la misma forma, lo que tiene que ver con la oferta media de becas del 23% en el total de la media regional, y tenemos el 8% de una oferta de becas, digamos, totales a estudiantes. Ese es un tema también en el que nos gustaría ahondar para conocer las causas, pues de que ese sea el resultado. Tenemos también, pues bueno, no descartamos del todo que independiente de desviaciones, la disminución en los ingresos puede ser una limitante a la oferta de becas en los colegios. Ahora que hablemos del comparativo histórico van a ver el porqué. Tenemos también en materia de gastos, que los gastos esenciales, si agrupáramos docentes, colaboradores y gastos de operación, que podemos decir son los gastos esenciales para el funcionamiento de un centro educativo, estos representan el 80% del gasto total de los colegios. Y digamos que en lo que consideran los encuestados, que sería el gasto en el que se debería aumentar, hay una relación directamente proporcional en materia de docentes, en materia de gastos de operación, más sin embargo contrasta el ítem infraestructura, en el que realmente es muy bajo lo que se puede invertir en la realidad, en contraste con lo que se considera que se debería invertir en infraestructura. Entonces la pregunta que queda abierta es cómo atender esta necesidad. Tenemos también como una última conclusión que la fuente de financiación por excelencia de nuestros colegios sigue siendo el aporte de los apoderados con un 72%. Más queremos llamar la atención una vez más en ese 20% de los 40 colegios que reportaron, que 20% de sus ingresos viene, digamos, de actividades de emprendimientos, de generación de ingresos propios de los colegios. Creemos que desde Flaxi es un aspecto en el que vale la pena ahondar en materia, digamos, de compartir buenas experiencias, pues porque sabemos que estas fuentes de financiación alternativas siempre en cualquier institución son indispensables para el funcionamiento, para la innovación y, digamos, para estos gastos que no se pueden cubrir con los ingresos regulares. Entonces, visto esto, volvería contigo, Javier, para que nos cuentes el siguiente ámbito de la encuesta. Excelente, gracias. Bien, nosotros ya vimos la totalidad de los estudiantes y profesores, pero ahora queremos ahondar y profundizar un poco más. De los 142.000 estudiantes que hay en la federación, encontramos en un 58% que son hombres y un 41% mujeres. Y nuevamente de los grados encontramos 11% en preprimaria, 47% en primaria y un 42% en secundaria. Y en los más de 10.200 profesores encontramos que en un 58% posee jornada completa, el 41% jornada parcial. Y con respecto a los grados encontramos que hay profesores en preprimaria en un 11%, en primaria un 38%, un 49% en secundaria y un 2% otros, que son profesores en grados especiales como talleres de música, deporte, etc. Pero bien, ¿quiénes conforman nuestros colegios? ¿Quiénes son el personal del colegio? Encontramos 61% del personal corresponde a los profesores, un 20% a administrativos, un 16% corresponde al personal de servicio del colegio, 2% jesuitas y 1% de religiosos o religiosas que no son jesuitas.
aquí quiero detenerme en los administrativos y en el personal de servicio. Dentro del 20% de administrativos encontramos en las provincias de México y Brasil, donde hay mayores administrativos. En el caso del personal administrativo, las provincias de Antilla y Brasil son las que tienen mayor cantidad. Pero ¿cuál es el perfil del personal administrativo? Encontramos en un 96% que son laicos, en un 3% que son jesuitas y en 1% que son religiosos o religiosas no jesuitas. En cuanto al manejo administrativo, en términos de procesos y eficiencias, la evaluación fue muy buena, pues en el 84% considera que la administración del colegio se caracteriza por ser muy profesional y el 75% considera que el colegio cuenta con la administración con procesos claros y eficientes. Además, el 72% de los colegios considera que la administración del colegio no es ineficiente respecto a los requerimientos fundamentales del colegio, y el 46% de los colegios considera que la administración no requiere de mejoras urgentes. ¿Cierto, Felipe? De acuerdo, Javier. Excelente. Visto esto, vamos a pasar a unos breves resultados sobre el sexto ámbito, que nosotros los vimos y nos gustaron y creemos que son unos puntos que a ustedes les van a gustar. El primero, para los delegados de las redes provinciales de educación, a los colegios se les preguntó cómo califica la participación de su colegio en la Asociación de Colegios Jesuitas de su país o provincia. Y a esto el 80% respondió que considera que es una participación activa, el 8% mediana y tan solo el 2% la considera esporádica. Entonces eso pues dice mucho también del rol de las redes educativas provinciales. Por otra parte, se preguntó ya sobre los resultados académicos de nuestros colegios. Y en este sentido podemos encontrar que de los que reportaron, tenemos un total que el 46% reporta que su colegio está entre los mejores 50 en su país y el 17% entre los mejores 100. Esto quiere decir que tenemos que el 63% de los colegios de Flaxi están entre los 100 mejores de sus países, siendo 18 en los mejores 25, 23 en los mejores 50 y 15 entre los mejores 100. Por último, en este ámbito, preguntamos sobre el tipo de acciones o proyectos que se realizan en materia ecológica en los colegios. Tenemos que la respuesta más popular fue la información y cuidado del medio ambiente, seguida de la separación y clasificación de basura. En un tercer lugar tenemos los cultivos de plantas y en cuarto lugar los proyectos de eficiencia energética. Tema que nos pareció también muy interesante para ahondar durante este año, ver qué prácticas se están implementando. Pues en todos es importante, pero consideramos que el tema de los cultivos y la eficiencia energética no lo habían reportado antes con esta magnitud y sería muy interesante ahondar para conocer esas prácticas y compartirlas. Y ahora bien, digamos, hasta aquí llegaríamos con lo que son los resultados de la encuesta 2015, con los datos de 2014, pero tenemos que también apareció con esa encuesta que hicimos, que todos ustedes nos remitieron, pudimos sacar un producto adicional. Y es que por primera vez tenemos un comparativo histórico de los últimos 9 años del Estado de la Federación. Esto también ha sido el resultado, digamos, de un ejercicio juicioso desde Flaxi desde hace mucho tiempo, de siempre contar con información coherente, actualizada, pertinente, de estar consultando con los colegios, y entonces por primera vez queremos compartirles este comparativo histórico. Tenemos en primero, quisimos incluir que lo primero que ha cambiado en estos 9 años es la misma imagen institucional, pasando del logo que se tenía en 2006 al logo que tenemos en este momento. Como un segundo ítem tenemos la cantidad de colegios. Mientras en el año 2006 teníamos 96 colegios, en la actualidad tenemos 90 colegios. En materia de estudiantes, hablábamos de una comunidad educativa de 118.623 estudiantes para hace 9 años. Y en la actualidad hablamos de 142.552. Lo mismo ha ocurrido con los docentes. Mientras en 2006 teníamos 7.173, en la actualidad podemos dar cuenta de 10.259. Y ya en lo que refiere a jesuitas, la tendencia sí ha sido inversa.
hace 9 años había 291 destinados a este apostolado. En la actualidad podemos dar cuenta de 222. Entonces, pues vamos a mirar un poco más en detalle este paralelo. Lo primero que tenemos en cuanto al número de colegios, que se ha reducido en 6, tenemos que las principales causas para la disminución es o que salieron de la red provincial, otros que se fusionaron, otros que cerraron o incluso que se traspasaron. Y tenemos que las provincias que han reportado, digamos, como una disminución en sus colegios durante este periodo de 9 años son la provincia de Antillas, la provincia de Brasil, la provincia de Colombia y las de Paraguay y la de Perú. Sin embargo, tenemos la tendencia inversa en lo que tiene que ver con el personal docente. En este sentido, podemos dar cuenta de que el personal docente durante este periodo ha aumentado en un 30% en el consolidado de la región. Y tenemos que los que han presentado un mayor aumento en los reportados son las provincias de Antillas, de Chile, la región de Puerto Rico y la provincia de Venezuela. Ahora, en materia de ingresos, tenemos que durante el periodo se puede dar cuenta en lo reportado de un crecimiento consolidado en los ingresos de un 24%, que si lo miramos entre 5 años da como un crecimiento del 5% anual, que si lo llevara uno a un análisis más profundo, puede ser por casualidad está muy cerca de la media de crecimiento de Latinoamérica en los últimos 5 años, y que posiblemente podrá pues mostrar, digamos, un estancamiento para el año entrante. Ya digamos, en lo que tiene que ver con el comportamiento total de Flaxi, de lo que estaba desagregado en el anterior, pues tenemos ese 24%. Ahora bien, en esta ya podemos ver ese crecimiento en nuestras comunidades educativas, en la cantidad de alumnos discriminado por provincias, donde podemos ver un comportamiento relativamente estable en unas provincias, pero sobresale el crecimiento que ha presentado Brasil durante este periodo. Y bien que digamos, este es un resultado del que conseguimos datos incluso desde el año 95, estamos hablando de casi 20 años, de lo que ha sido el comportamiento así tendiente al crecimiento en nuestra cantidad de estudiantes en nuestros colegios. Ahora, en materia de fuentes de financiamiento, tenemos que el financiamiento particular ha aumentado en 4 colegios, los cofinanciados entre el Estado y las familias en un colegio, y el solo financiamiento estatal ha disminuido en 1. Mientras, en materia, digamos, del tipo de educación, tenemos que los coeducativos y mixtos han aumentado en 39, mientras los segregados han disminuido en 1, de 9 a 8. Sin embargo, ese aumento de 39 es de tener en cuenta y con mucho cuidado que no es la misma cantidad de colegios los que reportaron en un año y en otro. Mientras en el 2006 esta pregunta la respondieron 49 colegios, en el 2014 fueron 87. Entonces, sin embargo, tenemos una tendencia creciente, pero no es tan marcada como en cantidad, pero es de un 9% en el periodo reportado de la tendencia a los colegios coeducativos y mixtos. Ahora bien, en materia de nivel socioeconómico, tenemos que mientras en el año 2006 las provincias que reportaban una mayor cantidad de estudiantes pertenecientes a un estrato socioeconómico bajo eran Argentina y Antillas, pero sin contar Miami. En 2014 tenemos que son Venezuela y Argentina las que más reportan. En lo que tiene que ver con el estrato socioeconómico alto, en ese momento eran Brasil Meridional y Chile, y en la actualidad es Centroamérica y Chile. Más sin embargo, tendencia que se mantiene en el tiempo es que la mayoría de nuestros estudiantes y sus familias pertenecen a un nivel socioeconómico medio. Ahora, tenemos en materia de oferta de becas, lo que hemos encontrado durante este periodo es una tendencia a la disminución, sobre todo en lo que tiene que ver con becas totales y las parciales que cubren un mayor porcentaje. Tenemos una disminución de 5 colegios en becas totales, después en las parciales digamos que van entre el cubrimiento del 50% del monto al 10%, han disminuido -7, -9, -15 respectivamente, y las que han aumentado son las becas parciales, digamos en los montos menores, en 5 y 10% o menos de 5% de las becas y las ayudas económicas a estudiantes. Entonces, visto este breve comparativo histórico, pues tenemos unas breves conclusiones. Lo primero que tenemos es que es una federación en crecimiento constante. Y esto se sustenta, primero que todo, en que a pesar de una disminución de centros educativos, de que hayan bajado 6, tenemos que nuestros estudiantes han aumentado en un 30%.
En el caso de la cantidad de docentes, el aumento ha sido proporcional al aumento en la cantidad de estudiantes, un 30%. Esto lo primero que se puede inferir acá es que, pues digamos, se ha procurado, digamos, mantener la cantidad de docentes por estudiantes como un elemento que permite mantener la calidad de los servicios educativos que brindamos en nuestros centros. Por otra parte, lo que les comentaba previamente, la cantidad de jesuitas destinados a los colegios, esa tendencia se ha sido inversa. Tenemos menos jesuitas por docente y menos jesuitas por estudiante, por lo que, digamos, se ratifica esa necesidad que se ha hablado desde la compañía de la relevancia cada vez mayor de los programas de formación a colaboradores con la misión en este contexto. Por otra parte, tenemos que en lo que tiene que ver que el nivel socioeconómico medio ha sido el principal destinatario de nuestras acciones por más de una década. Aunque la disminución observada en las becas totales y medias becas durante el periodo puede ser un limitante para el acceso de niveles socioeconómicos más bajos a nuestros colegios. En lo que tiene que ver con el crecimiento en los ingresos brutos reportados, ha sido, digamos, un crecimiento relativamente estable y que en el acumulado muestra un 24%. Y tenemos que en materia de fuentes de financiación, la fuente de financiación por excelencia sigue siendo la financiación particular, es decir, el cobro de pensiones. Y tenemos, ya se los había comentado, que los colegios coeducativos y mixtos se han convertido en una tendencia en la federación a partir del crecimiento que han reportado durante el periodo. Entonces, pues, con eso concluiríamos nuestra presentación y agradeceríamos como cualquier reflexión que tengan al respecto. Una vez más reitero lo que decía Javier, y es el tema de que este es un abrebocas, es algunos de los resultados que tomamos que consideramos interesantes para compartir, pero la totalidad de estas estadísticas van a estar publicadas en nuestra web y también las van a poder encontrar en el informe estadístico completo que les estaremos compartiendo el último día.